Buenos días, presidente, funcionarios invitados. Diana Benítez del periódico El Financiero. Preguntarle el encuentro ayer que tuvo con los presidentes de América Latina y el Caribe, este comunicado conjunto que suscriben, las propuestas que tienen que ver exactamente con lo que sería Estados Unidos. ¿Estaría llevando usted esta propuesta al presidente Joe Biden ahora que se vean en San Francisco? Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población. Independientemente de las diferencias, lo hemos dicho aquí, que existen por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos. Es una flagrante violación a los derechos humanos, porque impide que puedan tener abasto de alimentos los que viven en Cuba, impiden estas medidas de bloqueo, el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo. Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial y no hay diálogo bilateral. Entonces estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo. ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden? Sí, voy a tratar este tema. ¿Habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá y se inicie lo más pronto posible. Esto por razones fundamentalmente humanitarias. Desde luego hay una condena de todos los gobiernos del mundo, con excepción de 1, 2 o 3, de 200 países. Cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo representados por sus gobiernos, votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, 1, 2 países bloquean y como tienen capacidad para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos que se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo. Ahora, con la guerra de Israel y Hamás en Gaza, las propuestas para detener el fuego que está quitándole la vida a seres humanos, que se veta. El cese del fuego se veta. ¿Cómo es eso? Entonces, tienen que cambiar las políticas en general, en el mundo. Y en el caso nuestro nos importa mucho, por eso fue muy significativo este encuentro, fructífero, porque por pobreza, por falta de oportunidades, por estas medidas de bloqueo, de sanciones a países por cuestiones políticas, ideológicas, se ven obligados muchos seres humanos de estos países, familias completas, niñas, niños, a salir, a pasar por el Darién, que es uno de los lugares más peligrosos de nuestra América, donde son ultrajados, victimados por bandas de delincuentes. Un horror. Y luego toda la travesía hasta llegar a la frontera sur de nuestro país y de ahí hacia el norte. Pasan por el Darién 2,000 diarios aproximadamente. Llegan 6,000 diarios a la frontera sur y 8,000 a la frontera norte, diariamente.
y últimamente ha estado creciendo el flujo migratorio. Entonces, nos reunimos con los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio, de donde están saliendo más migrantes, por donde pasan los migrantes, y acordamos tomar una serie de decisiones, ayudarnos mutuamente entre todos, contribuir a que se mantenga el diálogo que ya afortunadamente se tiene entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que si vemos en el número de migrantes que atraviesa por nuestro territorio, la mayoría son venezolanos. ¿Por qué no pones la gráfica, de favor? Y celebramos que ya hay pláticas, hay diálogo con Venezuela, del gobierno de Estados Unidos. Lo mismo queremos, como lo planteabas, para el caso de Cuba. Y estamos también proponiendo el que haya cooperación económica para el desarrollo, atender a la gente en sus comunidades de origen para que no se vean obligados a emigrar. Pero mire, este es Venezuela. Entonces, todo pasa por México. Es Venezuela, Honduras. También estuvo la presidenta Xiomara, que es una mujer extraordinaria, muy sensible, muy humana. Guatemala, estuvo también una representación de Guatemala. Aquí está Colombia, estuvo también el presidente Petro. Ecuador, están llevando a cabo los cambios, pero también ha crecido mucho en el caso de Ecuador la migración. Cuba, estuvo también el primer ministro de Haití y Nicaragua. Entonces, ellos fueron los que asistieron. Estuvo también el vicepresidente de El Salvador, la vicepresidenta de Panamá, Costa Rica, y fue muy bueno el comunicado, el acuerdo que se suscribió, que se aprobó. A Nicaragua ya no se le invitó, porque no vino ni un representante. Se les invitó, pero por alguna razón no asistieron, ¿no? Sin embargo, pues fue muy bueno el encuentro y vamos a seguir invitando a Nicaragua y tenemos que invitar a todos. Esto va más allá de banderías políticas, de posturas ideológicas. Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera, esto que hace el gobernador de Texas, de poner alambradas en el río. Fíjense, detienen en Texas migrantes y los mandan a estados donde gobiernan los demócratas y donde hay gobernantes afroamericanos. A esos extremos se ha llegado. En vez de buscar soluciones de fondo, nosotros queremos que se quiten sanciones, que se quite el bloqueo, y queremos también que haya un plan como lo hubo en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Es el único plan que ha habido en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, el único plan. Y la verdad, lo tengo que decir, no es posible que estén destinando tanto dinero para las armas, para alimentar, mantener guerras, y que no se invierta atendiendo las causas que originan la migración. Se ha avanzado, sin duda,